Acto I. El origen del alquimista y la forja de un predador. Jeffrey Edward Epstein no nació en la seda. Su historia comienza en 1953, en las calles de Brooklyn, en el seno de una familia judía de clase media trabajadora. Su padre, Seymour, era un empleado del departamento de parques, un hombre de disciplina que podaba árboles y mantenía el orden en el espacio público. Jeffrey, sin embargo, desde muy temprano demostró que no estaba interesado en el orden, sino en el sistema. Era un joven de una inteligencia aritmética innegable, un prodigio del piano que entendía que el mundo se movía por patrones. Su mente no veía personas, veía algoritmos de oportunidad. En la década de los 70, su ascenso desafió toda lógica académica. Sin haber terminado nunca una licenciatura, sin un título que respaldara su intelecto, Epstein logró infiltrarse en los pasillos de la Dalton School, una de las instituciones privadas más prestigiosas de Manhattan. ¿Cómo lo hizo? Aquí es donde vemos por primera vez su capacidad para el bluff, el arte del engaño seguro de sí mismo. En Dalton, enseñaba física y matemáticas a los hijos de la élite de Nueva York. No era solo un profesor, era un observador. Allí, entre uniformes caros y apellidos de Wall Street, comprendió que el acceso era la verdadera moneda de cambio. Fue en estos pasillos donde conoció a William Barr, cuyo padre era el director de la escuela, tejiendo la primera de muchas conexiones que, décadas después, parecerían coincidencias demasiado perfectas para ser reales. Pero la enseñanza era un escenario demasiado pequeño para su ambición. Epstein fue reclutado por Bear Stearns, el gigante de la banca de inversión, por recomendación del padre de uno de sus alumnos. Entró como un extraño, y en pocos años, se convirtió en socio limitado. Su especialidad eran las estrategias fiscales para los ultrarricos. Aprendió a esconder dinero, a moverlo entre sombras legales, a hacer que la riqueza fuera invisible para el fisco pero tangible para sus dueños. Sin embargo, su salida de Bear Stearns en 1981 estuvo rodeada de sospechas sobre violaciones de las reglas de comercio de valores. No le importó. Para entonces, ya había aprendido lo que necesitaba. El dinero de los demás es el pedestal más alto desde el cual se puede observar el mundo. Fue entonces cuando fundó J. Epstein y Co. Su modelo de negocio era tan exclusivo que rayaba en lo absurdo. Solo aceptaba clientes con un patrimonio neto superior a los $1.000 millones. Solo uno. Y ese uno fue Leslie Besner, el titán detrás de L. Brands y Victoria's Secret. La relación entre Besner y Epstein es uno de los capítulos más oscuros y menos explicados de la saga. Besner le otorgó a Epstein un poder notarial total sobre sus finanzas, su vida privada y sus propiedades. Epstein no era solo su asesor, era su sombra. Se dice que Epstein utilizaba la marca Victoria's Secret como un señuelo, prometiendo a jóvenes aspirantes a modelos que él era el hombre que podía ponerlas en las portadas de los catálogos más famosos del mundo. Era el inicio del sistema de captación, usar el brillo del éxito para ocultar el anzuelo de la explotación. A medida que su fortuna crecía de manera inexplicable, también lo hacía su necesidad de aislamiento y control. Adquirió la mansión Herbert Strauss en la calle 71 de Nueva York, una fortaleza de 9 pisos decorada con excentricidades que rozaban lo patológico, paredes cubiertas de cuero, una mesa de masaje en cada habitación y un salón lleno de ojos de vidrio incrustados en las paredes. No era una casa, era un panóptico. Un lugar diseñado para ver sin ser visto. Jeffrey Epstein estaba transformando su riqueza en una infraestructura de vigilancia. Cada invitado, cada cena con un Nobel o un político, era una oportunidad para recopilar información. Para Epstein, el sexo no era solo un impulso, era un mecanismo de nivelación. Si un hombre poderoso sucumbía a sus instintos más bajos en la casa de Jeffrey, ese hombre dejaba de ser poderoso para convertirse en un activo. A finales de los 80, Epstein conoció a la mujer que daría forma definitiva a su red, Ghislaine Maxwell. Hija del deshonrado magnate de los medios Robert Maxwell, Ghislaine traía consigo algo que el dinero de Epstein no podía comprar por sí solo: pedigrí social europeo. Ella conocía los protocolos de la realeza, los modales de la aristocracia y tenía los contactos para entrar en el Palacio de Buckingham o en los clubes más privados de París. Juntos, formaron una simbiosis demoníaca. Ella era la procuradora, la figura femenina que daba una falsa sensación de seguridad a las niñas y adolescentes que eran llevadas a las garras de Epstein. Ghislaine no solo facilitaba los encuentros, ella validaba la estructura. Con ella a su lado, Epstein dejó de ser un parvenu de Wall Street para convertirse en un anfitrión global. El sistema de captación que perfeccionaron era una maquinaria de precisión industrial. No buscaban solo en círculos de élite, buscaban la vulnerabilidad. Iban a centros comerciales, a paradas de autobús, a hogares deshechos. Prometían becas, carreras de modelaje,
una salida a la pobreza. El masaje era la prueba de iniciación, una forma de romper los límites físicos de las víctimas. Una vez cruzada esa línea, la manipulación psicológica hacía el resto. Epstein les pagaba cientos de dólares en efectivo, creando una dependencia económica inmediata. Las jóvenes eran entonces coaccionadas para reclutar a otras, transformando el abuso en un esquema piramidal donde el trauma se multiplicaba exponencialmente bajo la vigilancia de las cámaras ocultas que, según se dice, infestaban cada propiedad del magnate. Acto 2. El culto a la juventud e infraestructura del mal. La geografía de Jeffrey Epstein no era azarosa, era una red de estaciones de paso diseñadas para el control total. Cada propiedad cumplía una función específica en su maquinaria de depredación. En Palm Beach, Florida, la mansión de la costa era el centro de reclutamiento primario. Allí, aprovechando la cultura de la apariencia y la ambición de una ciudad volcada al lujo, Epstein y Maxwell perfeccionaron el arte de la caza. Utilizaban a mujeres jóvenes para abordar a otras aún más jóvenes en las cercanías de las escuelas secundarias y centros comerciales. El método era casi clínico, una conversación casual, un elogio sobre la apariencia física y la oferta de un trabajo bien pagado como masajista para un hombre de negocios muy importante. Lo que seguía era un descenso al abismo. El sistema de masajes no era un fin, sino un protocolo de deshumanización. Al obligar a las víctimas a realizar actos sexuales bajo la etiqueta de terapia, Epstein quebraba su resistencia psicológica. En la mansión de Palm Beach, los registros muestran un desfile constante de adolescentes entrando y saliendo a plena luz del día. Los vecinos veían las camionetas, veían a las jóvenes, pero el aura de poder de Epstein, su cercanía con las esferas más altas de la sociedad de Florida, creaba un campo de distorsión de la realidad. La policía local, en su momento, ignoró las señales de alerta, permitiendo que el depredador operara con una confianza ciega en su propia invulnerabilidad. Pero si Florida era el centro operativo, la isla de Little St. James era el santuario del secreto. Comprada en 1998, esta isla privada en las Islas Vírgenes se convirtió en el Lolita Express hecho tierra firme. Allí, lejos de cualquier jurisdicción que no pudiera ser comprada o intimidada, Epstein construyó un complejo que desafiaba la lógica. El edificio más icónico, una estructura con paredes de rayas azules y una cúpula dorada que recordaba a un templo o a un observatorio, se convirtió en el símbolo visual de sus excesos. Los rumores sobre lo que ocurría bajo esa cúpula y en los túneles que supuestamente conectaban la propiedad alimentaron leyendas urbanas, pero la realidad era más simple y aterradora. Era un lugar donde las leyes de la civilización se suspendían para dar paso a los caprichos de un solo hombre y sus invitados. El transporte a estos enclaves era gestionado por su flota privada, encabezada por el Boeing 727 apodado Lolita Express. Este avión no era solo un medio de transporte, era un espacio de transición donde la ley no existía. Los registros de vuelo de este avión son hoy uno de los documentos más analizados de la historia criminal moderna. En ellos aparecen nombres que definieron la política y la cultura del cambio de siglo. El avión volaba entre Nueva York, Palm Beach, las Islas Vírgenes, París y Nuevo México. En el aire, a 30.000 pies de altura, Epstein creaba un ambiente de camaradería con los poderosos, ofreciéndoles un nivel de libertad y anonimato que ningún hotel de 5 estrellas podría garantizar. En Nuevo México, el Rancho Zorro era otra pieza del rompecabezas. Una propiedad de miles de hectáreas donde Epstein planeaba llevar a cabo sus fantasías eugenésicas. Aquí es donde la saga de Epstein cruza la línea de la depravación sexual hacia algo más cercano a la ciencia ficción distópica. Obsesionado con el transhumanismo y la mejora de la raza humana, Epstein expresaba a sus conocidos su deseo de inseminar a múltiples mujeres en el rancho para sembrar el mundo con su ADN. Financiaba conferencias científicas donde los mejores genetistas y biólogos del mundo cenaban a su mesa, atraídos por sus donaciones millonarias. Para Epstein, la ciencia era otra forma de validación social y una herramienta para alcanzar una especie de inmortalidad amoral. Ghislaine Maxwell era la directora de esta orquesta. Mientras Epstein era el motor financiero y el consumidor, ella era la logística y la pantalla social. Maxwell organizaba las cenas, gestionaba al personal doméstico, a quienes se les prohibía hablar con las jóvenes o mirar a los invitados a los ojos, y se encargaba de que las víctimas guardaran silencio. Ella entendía el lenguaje del miedo y la manipulación. Les decía a las jóvenes que nadie les creería, que Epstein era demasiado poderoso para ser tocado y que ellas eran afortunadas de estar en su presencia. Esta estructura de control era tan efectiva que muchas víctimas pasaron años en un estado de disociación, sin comprender plenamente la magnitud del crimen del que formaban parte. El poder de Epstein también se filtraba en el mundo académico. Su relación con el Media Lab del MIT y con la Universidad de Harvard no era solo una cuestión de prestigio, era una forma de lavado de imagen.
Al vincular su nombre a la vanguardia del conocimiento humano, Epstein se protegía. ¿Quién se atrevería a cuestionar los métodos de un hombre que era consultado por los científicos más brillantes del planeta sobre el futuro de la inteligencia artificial o la colonización del espacio? Esta filantropía estratégica le permitió construir una armadura de respetabilidad que lo mantuvo a salvo incluso cuando las primeras grietas en su fachada comenzaron a aparecer a mediados de la década de los 2000. Acto 3. El chantaje como moneda de cambio e impunidad elitista. Para Jeffrey Epstein, el dinero era solo el combustible, la verdadera moneda de cambio era el secreto. En el mundo de las altas finanzas y la política global, todos tienen un precio, pero pocos tienen una debilidad que no pueda ser comprada. Epstein entendió que la mejor forma de asegurar su posición no era siendo el más rico, sino siendo el que sabía demasiado. Su libro negro de contactos, una agenda que contenía nombres, números de teléfono privados y direcciones de la élite mundial, no era solo una lista de amistades. Era un inventario de activos. Cada vez que un hombre poderoso subía al Lolita Express o cruzaba el umbral de su mansión en la calle 71, entregaba, consciente o inconscientemente, una parte de su libertad a manos de Epstein. La infraestructura de vigilancia en sus propiedades no era un rumor de pasillo, era una realidad técnica. Se dice que sus residencias estaban cableadas con cámaras de vídeo ocultas tras espejos bidireccionales y dispositivos de grabación de audio de grado profesional. El objetivo era simple: documentar la capitulación de los poderosos ante sus impulsos más oscuros. Si un político de renombre o un heredero real participaba en las fiestas de Epstein, ese acto quedaba registrado. El chantaje no siempre tiene que ser explícito para ser efectivo. A veces, basta con que la otra persona sepa que tú sabes. Esa es la esencia del poder de Epstein. Creó una red de dependencia mutua basada en la transgresión compartida. Los nombres que orbitaban su figura conforman un quién es quién del poder global. Desde el expresidente Bill Clinton, cuyos registros de vuelo lo sitúan en el avión de Epstein en múltiples ocasiones, hasta Donald Trump, quien en los años 90 describió a Epstein como un tipo fantástico antes de que su relación supuestamente se enfriara. Pero quizás el vínculo más dañino fue con el príncipe Andrés de Inglaterra. La fotografía de Andrés con el brazo rodeando la cintura de una joven Virginia Giuffre, mientras Ghislaine Maxwell sonría al fondo, se convirtió en la prueba irrefutable de que la red de Epstein había penetrado incluso en las instituciones más antiguas y protegidas del mundo. Para Epstein, tener a un miembro de la corona británica en su bolsillo era el trofeo máximo de su colección de influencias. Sin embargo, no solo buscaba políticos. Epstein sentía una fascinación casi religiosa por el intelecto. Su relación con Bill Gates, justificada bajo el velo de la filantropía y la salud global, o sus cenas con el agente de modelos Jean-Luc Brunel, demuestran que buscaba controlar todos los pilares de la sociedad: el dinero, la política, la ciencia y la belleza. Al financiar a científicos del mito de Harvard, como el genetista George Church o el físico Lawrence Krauss, Epstein no solo lavaba su imagen, compraba acceso a las mentes que estaban diseñando el futuro. Quería estar en la habitación donde se tomaban las decisiones sobre la evolución humana, utilizando su riqueza para actuar como un broker de ideas y favores. La primera gran grieta en su armadura ocurrió en 2005 en Palm Beach. Una madre denunció que su hija de 14 años había sido abusada en la mansión de Epstein. Lo que debería haber sido un caso claro de pedofilia se convirtió en una exhibición obscena de cómo el sistema protege a los suyos. A pesar de que el FBI y la policía local tenían pruebas contundentes y el testimonio de docenas de víctimas, Epstein logró lo que se conoció como el acuerdo de no procesamiento más generoso de la historia legal. Dirigido por el entonces fiscal Alexander Acosta, el acuerdo permitió a Epstein declararse culpable de cargos menores de prostitución, cumplir solo 13 meses en una cárcel privada con libertad para ir a su oficina a trabajar durante el día, y obtener inmunidad total para todos sus posibles cómplices no identificados. Este pacto con el diablo fue la prueba definitiva de su tesis: si eres lo suficientemente útil para la gente adecuada, las leyes que rigen al resto de los mortales no se aplican a ti. Durante este periodo de semilibertad, Epstein no se detuvo, simplemente se volvió más cauteloso. Su impunidad mandó un mensaje devastador a las víctimas: el hombre que las había destruido era intocable. Mientras él seguía volando en su jet privado y organizando cenas de gala, las jóvenes que habían sobrevivido a su red vivían en la sombra del trauma, silenciadas por acuerdos de confidencialidad firmados bajo coacción y por el peso de un sistema judicial que les había dado la espalda. Pero el mundo estaba cambiando. La llegada de la era digital y movimientos como el Almohadilla Metoo empezaron a erosionar el muro de silencio. El periodismo de investigación, liderado por Julika Brown del Miami Herald, comenzó a desenterrar los detalles del acuerdo de 2008. Las víctimas, ahora mujeres adultas con una voz que ya no podía ser ignorada fácilmente, decidieron que el miedo debía cambiar de bando.
La saga de Epstein estaba entrando en su fase final, una fase donde el cazador se convertiría en la presa, pero donde el sistema haría un último esfuerzo desesperado por enterrar los secretos antes de que salieran a la luz.